El título del tema de hoy es Palabras amorosas que dan seguridad. Este tema surgió porque escuché y vi que un hombre adulto hizo algo y recibió afirmación, palabras de otras personas que no eran de su familia, y este hombre se quebrantó y empezó a llorar, ¿sí? Entonces, pues después preguntándole, decían que él decía que se había sentido muy bien, ¿sí? Se había sentido muy bien escuchar esas palabras de bien hecho, lo hiciste bien, a algo que él había realizado. Entonces, este tema es algo que lo vemos también en la palabra de Dios, pero antes de ir con la parte de la Biblia, quiero pues como poner un poco más de información acerca de este tema, que son palabras amorosas que dan seguridad. Resulta que hace años, muchos años, salió algo de moda que se llama los 5 lenguajes del amor, que se popularizó, ¿cierto? Y son 5 maneras de demostrar nuestro amor o de sentirnos nosotras amadas. Entonces, la primera de ellas es palabras de afirmación. Entonces, va relacionado con eso, ¿sí? Entonces, las voy a nombrar, aunque no es el tema. Entonces, los 5 lenguajes del amor son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, el contacto físico, actos de servicio y los regalos. Entonces, en este material o en este libro, y bueno, y de ahí han salido otros estudios acerca de los lenguajes del amor, nos dicen que son manifestaciones del amor que algunas nos sentimos más cómodas o más amadas de cierta manera. Entonces algunas personas, y no es que solamente tenemos una, no, yo solamente tengo palabras de afirmación, a mí solamente me pueden amar con palabras de afirmación, no. Todas son válidas, todas son buenas y todas son necesarias, ¿sí? Entonces las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, el contacto físico, los actos de servicio y los regalos. Entonces, nos vamos hoy a centrar como en esa primera, que es las palabras de afirmación. Entonces, en este lenguaje, las personas que prefieren ser amadas por medio de lo que escuchan de sí mismas, les gusta que sus seres queridos les digan lo orgullosas o las palabras que les gusta escuchar. Y esto es importante que nosotras pongamos en práctica también con nuestros hijos. O sea, que digamos que voy a poner el ejemplo que a mí me gusta sentirme amada por las palabras. Entonces yo escucho decir de las personas que me rodean, uy, lo hiciste muy bien, qué chévere, o cómo te queda de bien ese vestido, o cómo te lucen esos zapatos. ¿Sí? Esas son palabras de afirmación. Y nosotros podemos también utilizar ese lenguaje del amor para afirmar a nuestros hijos. Y cuando les decimos a nuestros hijos, qué bien lo has hecho, qué hermosa te ves hoy, te amo mucho, felicitaciones por ese gran logro. Entonces, esas palabras hacen que nuestros hijos se sientan amados. Yo estaba entonces como organizando el tema y encontré también que como hay diferentes maneras como buscar, ¿cierto? Y cuando uno busca en Google algo, si uno no tiene el término correcto, pues se le va a hacer más difícil la búsqueda. Pero ahora hay algo, y bueno, perdóneme si lleva muchos años, pero para mí es algo más bien relativamente nuevo, que se llaman las afirmaciones positivas, ¿sí? Entonces ahora si nosotros googleamos afirmaciones positivas, nos van a salir muchísimas cosas y mucho material acerca de las afirmaciones positivas. Entonces,
quiero hacer esa combinación de esas dos cosas, del lenguaje del amor, que es palabras de afirmación, con el de afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son palabras, frases que normalmente nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? Y que hacen que nuestro cerebro cambie su manera de pensar o se afiance, ¿sí? Entonces, perdón, estaba cerrando aquí un micrófono ya. Entonces, las palabras positivas tienen un poder de llegar al subconsciente nuestro, allá en nuestro cerebro, una parte donde no somos conscientes, pero empieza a trabajar y hace que logra que se modifiquen las acciones, los comportamientos y las actitudes. Creo que como muchas cosas, pues hay un riesgo, ¿sí? Porque digamos que aunque es un método muy bueno, pues de pronto hay personas que sacan todo lo espiritual y solamente le dan el poder a la mente, ¿sí? Entonces, como yo me voy a decir que, bueno, no sé, un pensamiento, digamos, soy muy inteligente, yo soy muy inteligente, soy muy inteligente. Entonces, yo puedo hacer con esa repetición que mi cerebro, pues, empieza a pensar en eso y también mi cerebro crea una nueva conexión y entonces ya se vuelve una afirmación, una realidad en mi vida. Entonces, el problema que vemos o que vi en este método, es que uno pone en Google y entonces ya te salen las 80 palabras positivas para el éxito, las 90 palabras para tal cosa, ¿sí? Pero nosotras que conocemos de Dios, sabemos que el Señor tiene palabras de afirmación para nosotras cada día. Entonces, antes de seguir con el versículo, que yo creo que ya muchas de pronto ya lo tienen identificado, que vamos a utilizar hoy, quiero hablarles un poquito más acerca de esto de las afirmaciones positivas. Entonces, lo primero que debemos hacer, bueno, mentiras, ¿cómo funciona esto? Resulta que en nuestro cerebro tenemos neuronas, ¿sí? Y las neuronas se conectan, ¿sí? Hacen conexiones. Entonces, cuando nosotros hacemos algo repetitivamente, esas conexiones se hacen como puentes. Yo lo estoy poniendo de una manera como yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, de pronto, obviamente, si acá tenemos profesionales que manejan este tema mejor, pido disculpas. Pero entonces esas conexiones forman esos puentes que hacen que ya sea algo permanente. ¿Listo? Entonces a eso lo llaman neuroplasticidad. Nuestro cerebro es como una barra de plastilina, vamos a poner, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una barra de plastilina? ¿Sí? Tiene una forma, pero cuando yo la empiezo a amasar, cuando yo la empiezo a calentar, cuando yo la empiezo a moldear, yo puedo con esa barra de plastilina hacer unas nuevas figuras. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer un caracolito, yo puedo hacer una flor, yo puedo hacer una casa, y hay personas que hacen unas obras en plastilina súper bellas, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro tiene esa capacidad de transformar, ¿sí? Esos pensamientos. Entonces, eh, lo que quiere esta teoría o este tema de las afirmaciones positivas es que nosotros cambiemos esas cosas que son débiles en nosotras para que se puedan volver fortalezas. Entonces, aquí entonces vienen de las dos cosas, que son las palabras de afirmación, que son más lo que yo escucho, no es tanto lo que yo misma me digo, sino lo que yo escucho que otros dicen de mí, mientras que las afirmaciones positivas es lo que yo me digo a mí misma, ¿sí? Entonces, son cosas que nos sirven para orar por nuestros hijos. Y no solamente orar, sino también actuar
a favor de nuestros hijos. Entonces, aunque las afirmaciones positivas son con uno mismo, nosotros vamos a tratar de identificar cuáles son esas áreas débiles de la vida de mi hijo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer. Entonces, cuando yo identifico en qué área mi hijo necesita afirmación o más seguridad, entonces yo la voy a anotar, ¿sí? En nuestro cuaderno, que aquí lo hemos promocionado, ¿cierto? De tener un cuaderno para ir escribiendo esos pensamientos, esas palabras, esos versículos que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. O si hay algo importante que tenemos que escribir, pues es chévere porque ya queda el material queda organizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue pasando con cuando yo ya identifico? ¿Sí? Yo ya sé. Entonces, ahorita hemos visto que hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza, ¿sí? De pronto en nuestros hijos. O de pronto, bueno, cada mamá puede identificar, ¿sí? Y por cada uno de sus hijos. Entonces, digamos, yo pienso en Ana Sofía y puedo pensar en ciertas cosas y las voy a anotar. ¿Cuáles son esas áreas débiles? ¿Cuáles son esas áreas en las que me gustaría que ella tuviera mayor seguridad? Y así también con Juanita. Entonces, listo. Entonces yo anoto y cuando yo ya tengo eso, entonces voy a buscar versículos. ¿Se acuerdan esa enseñanza también que di hace un tiempo de ese botiquín? Esos versículos botiquín que los tenemos ahí a mano. Entonces nosotros vamos a hacer nuestras tarjeticas, nuestros posit o nuestras noticas para tenerlos a mano o en nuestro cuaderno. Entonces, si es de temor, entonces yo voy a buscar versículos que digan cosas que nos den seguridad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy contigo, Dios te dice, y entonces lo vamos a ir poniendo en nuestro cuaderno y no solamente vamos a orarlas de una manera recurrente, sino que también las vamos a decir, las vamos a mencionar. Y aquí en estas dos cosas, tanto en palabras de afirmación como en palabras de afirmación y afirmaciones positivas, es muy valioso decirlas en voz alta. Porque ¿qué pasa con las, digamos, no serían palabras de afirmación si no salen de mi mente, si no salen de lo que yo estoy pensando? A veces yo miro a mi hijo y digo, ay, dentro de mí, ay, mi hija es así, 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 tan linda, hace esto, es responsable, es tal cosa, sí, empiezo a pensar cosas, pero si yo no se las digo, ¿cierto? Yo puedo tener muchos pensamientos buenos, pero tenemos que verbalizar, tenemos que decir. Esa parte es un poco complicada, más para algunas personas que para otras, pero aún utilizando este mismo tema, vamos a tener afirmaciones positivas y voy a decir, sí puedo decirlas, se lo voy a decir, voy a buscar un momento oportuno para decirle esas palabras de afirmación a mis hijos. Y el éxito de las afirmaciones positivas está en la repetición. No es como que un día me lleno de valor y se lo digo. ¿Sí? Entonces, hijo, te amo. Sino es algo que se debe hacer frecuentemente y regularmente para que nuestro cerebro tome esa nueva conexión, ¿sí? Y ya después sea algo más fácil, algo más cotidiano y se vuelva pues una realidad o una seguridad. Entonces, lo primero entonces es identificar, ¿cierto? ¿Cuál es el área? Entre esa misma, entonces tenemos muchas cosas, porque nosotras así somos las mamás. Yo quiero que mi hijo sea esto, 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 esto y esto. Entonces, bueno, no importa cuántas cosas queramos, busquemos o concentrémonos en una, ¿sí? Y en esa
área o en ese pensamiento lo vamos a afirmar durante algunas semanas. No es un día, no es una sola vez, sino es durante un tiempo que pueden ser un par de semanas. ¿Listo? Para después tomar otro y afirmar otro tema. Entonces, cuando yo ya tengo el punto en el cual quiero trabajar, escojo uno, entonces escribo, ¿sí? En mi cuaderno o lo tengo a mano en las notas del celular o bueno, donde ustedes quieran tenerlo, y vamos a construir frases afirmativas, o sea, frases que no tengan el pero, ¿sí? No es, hijo, cómo te amo, pero deberías hacer tal cosa. Hijo, tú eres muy valioso, pero recuerda que no, sin los peros. Son afirmaciones, frases cortas que igual nosotros también podamos recordar, ¿sí? Entonces, una frase que de pronto a veces le pensamos que no es tan importante o porque son solamente dos palabras y es el te amo, ¿sí? Y también muy valioso poner el nombre de nuestros hijos. Entonces, de pronto decir, Ana Sofía, te amo. Juanita, te amo. ¿Sí? Eso da que ese mensaje sí o sí es para mí, cuando lleva mi nombre, ¿cierto? Entonces, es muy valioso buscar frases cortas, frases que nosotras podamos recordar para nosotras utilizar en diferentes momentos, ¿sí? Cuando yo ya tengo mi frase o cuando yo ya tengo también mi versículo, ¿cierto? Que yo digo, mira, este versículo es el que quiero afirmar en la vida de mi hijo, entonces yo puedo hacer una nota, una cartica especial, dársela, pero recordemos que no solamente es que él la lea, sino que la escuche de nosotros, ¿cierto? Ponerla en diferentes partes, mandarle un audio en una llamada, ¿cierto? Hijo, llamaba para decirte que eres muy valioso para mí, que eres muy importante, que tengas buen día, ¿cierto? Porque muchas veces en la cotidianidad, no importa si están con nosotros en casa o si ya han salido, es muy importante que ellos escuchen esto. Y las que tienen hijos pequeños tienen un tesoro, tienen un lienzo nuevo para compartir esas palabras, para compartir esos pensamientos, ¿cierto? ¿Qué pasa con un niño que su mamá le dice, uy, lo hiciste muy bien? Y después llega a otro lugar y su abuelita le dice, uy, fulanito, lo hiciste muy bien. Y si llega a otro lugar y le dicen, uy, eso que estás haciendo lo estás haciendo muy bien, estás recibiendo diferentes o de diferentes personas, de diferentes fuentes, un mensaje que se va haciendo una conexión desde su pensamiento, desde su cerebro, que después le va a dar seguridad, ¿cierto? No todo será tan fácil y de todo no será tan, uy, te salió bien. De pronto algunas cosas tendrá que practicarlas y hacerlas, pero tiene ahí en su caja de recuerdos, en su caja de pensamientos, esa frase, no, yo puedo hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. Y me parece hermoso lo que dice en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesús se bautizó, dice que y hubo una voz de los cielos que le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es un ejemplo hermoso, ¿sí? De que Dios no solamente lo pensó, sino que Dios lo hizo de manera audible, verbal. Y las afirmaciones también tienen un valor eh, mayor cuando las decimos en público.
Cuando otras personas escuchan lo que yo siento o lo que yo pienso o lo que yo deseo de mis hijos. Hay veces compartimos más las cosas negativas. Ay, es que ese chino sí es desordenado. Ay, pero como es de cansón, no se queda quieto. ¿Sí? Y se lo vamos diciendo de pronto hasta la persona que ni conocemos. Estamos en el parque, uy, no, nadie se lo aguanta. ¿Sí? Y vamos diciendo cosas, ¿cierto? ¿Qué tal si cambiamos nuestro chip y ponemos palabras y frases de afirmación que podamos decírselo a solas, pero que también se lo podamos decir en público? Y eso fue lo que el Señor, nuestro Dios maravilloso, dijo de su Hijo amado. Dijo que era un Hijo amado, que tenía complacencia de Él. Entonces, este tema es válido para todas las edades, es válido para decírsela a los hijos, pero también es válida para trabajar en nuestra propia vida, ¿sí? A veces vemos que no somos tan seguras en ciertas cosas, o algunas dirán, ay, no, yo no soy segura en nada. Tenemos que cambiar esos pensamientos, tenemos que ir poniendo pensamientos, no abarques tanto, sino céntrate en uno y empieza a decir lo que Dios dice de ti. Y cuando le damos la palabra, pues también aprovechemos para escuchar las palabras de Dios en afirmación. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos unirnos en oración, podemos estar recobrando fuerzas, podemos estar mirando y contemplando tu hermosura. Gracias por tu inmenso amor. Realmente no había nada que fuera merecedor de ese amor, pero tú, Señor, sin merecérnoslo, nos has amado, Señor. Gracias por el tema que nos pones en el pensamiento en esta mañana, Señor. Gracias porque hoy queremos ser mamás que tenemos palabras amorosas que dan seguridad a nuestros hijos, Señor, pero queremos escuchar tu palabra, queremos llenarnos de ti, Señor, para encontrar cuáles son esas frases, cuáles son los mensajes de amor que tienes tú, Señor, para nuestros hijos. Bendito Dios, gracias porque nos has diseñado a tu imagen. Gracias porque nos has dado y has puesto en nuestro ser la capacidad de amar. Y Señor, hoy queremos crecer en nuestro amor. Hoy queremos crecer y dar pasos en el amor hacia nuestros hijos. Gracias por lo que tú dices en tu palabra. Gracias por ese versículo hermoso donde nos haces pensar que tú expresaste audiblemente tu amor por tu hijo. Gracias, porque muy seguramente esto fue un motor para el Señor Jesús. Gracias, porque aunque nosotras no podemos entender la complejidad de tu ser, aunque nosotras con nuestra mente humana no podemos entender cómo eres tú, Dios, nos permites disfrutar de tu amor. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a identificar en qué área de la vida de nuestros hijos necesitan palabras de afirmación, esas afirmaciones positivas. Señor, danos la creatividad para encontrar ese momento oportuno para decirle a nuestros hijos, a cada uno, lo especial que es, lo importante que es. Gracias por las mamitas
que tienen niños pequeños. Gracias por esa oportunidad que tienen de sembrar esas palabras de afirmación en sus hijos. Señor, sabemos que la tarea de criar niños es una tarea agotadora y hay momentos en los que estamos cansadas, hay momentos en los que nos sentimos de pronto tristes, hay momentos en los que no estamos pasándola bien. Pero Señor, yo te pido que estas mamitas puedan ser revestidas con nuevas fuerzas para no transmitir ese cansancio, esas palabras de pronto que no son las que realmente queremos afirmar. Que cada una pueda tener esas palabras con sus hijos, esas palabras que son las que le van a dar la seguridad, y qué mayor inversión desde cuando son pequeños para no tener que desarraigar y quitar de pronto cosas que algunas con hijos mayores hemos sembrado. Pero Señor, gracias, porque no importa en qué edad estén nuestros hijos, sean adolescentes, jóvenes, adultos, podemos crear nuevas conexiones en nuestro cerebro que nos pueden motivar y que nos pueden afirmar. Señor, yo te pido también por las mamás aquí conectadas en este día, Señor. No sé cuántas mentiras nos hemos creído o no sé cuántas palabras nos hemos dicho de una manera que nos hace que no avancemos. Yo te pido, Padre, una libertad desde nuestro pensamiento para ver las posibilidades que tenemos en ti, Señor. Tú nos has dicho que todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Y Señor, queremos avanzar también en nuestro amor propio. Bendito Dios, gracias porque la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor que está en nuestras manos. Gracias porque hoy en esta oración, Señor, vas a recordarnos muchas de tus palabras que nos dices a cada una de nosotras y que nosotras podemos tomar también para orar por nuestros hijos. Gracias por lo que dices en Jeremías 31:3. Nos dices, con amor eterno te he amado. Puedes decirlo para ti misma, con amor eterno te he amado, Carolina. Con amor eterno te he amado, Inés. Con amor eterno te he amado, Mónica. Con amor eterno te he amado, Eloísa. Y también podemos decir el nombre de nuestros hijos, vamos a mencionarlos. Con amor eterno te ha amado Dios, a ti, Ana Sofía. Con amor eterno te ha amado Dios, a ti, Juanita. Por tanto, dice Dios, te prolongué mi misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor, porque hoy nos lo recuerdas. Tienes misericordia para cada una de nosotras. Gracias también porque nos dices en tu palabra que tú no te olvidarás de nosotras. No sé cuál circunstancia estás pasando, no sé qué dificultad hay en tu vida, pero hoy Dios te dice, no te he olvidado, yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque también en Mateo 6 nos dices que no nos preocupemos. Hoy nos recuerdas que tú estás con nosotros y que no debemos preocuparnos, aún ni siquiera por las cosas materiales. Tú das ejemplos prácticos, nos dices que no nos preocupemos por lo que vamos a comer
o por lo que vamos a beber o cómo nos vamos a vestir, porque tú eres nuestro Padre Celestial y tú conoces muy bien cada cosa que necesitamos. Gracias, Señor, porque cuando ponemos esos pensamientos, cuando los decimos, cuando los repetimos, tú haces una obra maravillosa en cada una de nosotras. Nos das confianza, nos das seguridad. Y es por eso, Señor, que no nos cansamos de conectarnos cada mañana, porque tú, Señor, nos dices que no nos angustiemos, porque aunque cada día hay afán, tú dices que podemos buscarte a ti y tú vas a añadir lo que necesitemos. Gracias, Señor, porque nos das el orden, la prioridad de las cosas. Gracias, Señor, porque también en Mateo 28 nos recuerdas, tú nos dices, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque cuando quitamos nuestra mirada de ti, lo que vemos son circunstancias difíciles, circunstancias que de pronto nos agobian, pero hoy vienes a recordarnos que tú estás con nosotras, que tú estás no solamente un ratico aquí mientras el tiempo de la oración, sino que estás todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eso también nos llena de confianza. Gracias porque tú estás y estarás siempre con nuestros hijos. Gracias, Dios, porque también en Juan 14 nos vuelves a recordar que no nos afanemos, que no nos angustiemos, sino que depositemos la confianza en ti. Gracias porque tú volverás por nosotras, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque es algo que anhelamos y que deseamos. Gracias porque tú a tus discípulos, Señor Jesús, les diste estas palabras. Les dijiste que no se afanaran porque vendrían momentos difíciles, pero que confiaran porque tú estarías con ellos y también volverías. Y Señor, es algo que anhelamos. Gracias, Dios, porque también nos aseguras que los que creemos en ti podemos hacer cualquier cosa que tú nos pidas. Señor, gracias por el poder que depositaste en cada una de nosotras. Gracias porque tu amor es tan grande y tan generoso que no es solamente para algunos de tus hijos, sino para todos tus hijos. Los has dotado de dones y de talentos y de la capacidad y del poder para hacer lo que tú les pidas que hagan. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque hay veces pensamos que las circunstancias son mayores a nosotras, pero hoy podemos recordar que tú, Señor, eres grande y poderoso y que contigo podemos avanzar, que contigo podemos continuar, que contigo podemos derribar esos muros que parecen impenetrables. Y gracias, Señor, por cada una de estas mujeres, Señor, que persiste en la oración. Gracias. Gracias porque tú estás trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente cómo orar por cada uno de nuestros hijos. Señor, gracias porque también sigues diciendo en Juan 14 que no nos ibas a dejar huérfanos. Oh Señor, gracias porque
aunque todas las cosas a nuestro alrededor sean removidas, tú, Señor, eres fiel y firme y eres un Padre que siempre está con nosotros. Gracias. Gracias por lo que dices también, que tú dejarías tu paz. Señor, cuando tenemos tantos pensamientos que nos perturban, que nos quieren sacar, que nos quieren poner intranquilas, hoy, Señor, nos recuerdas que tú eres nuestra paz, que nos dices que no nos angustiemos una y otra vez, que no tengamos temor, que no nos acobardemos, porque tú estás con nosotras. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de diferentes formas. Y gracias también porque nos dices en el Salmo 138 que tú, oh Dios, cumplirás tu propósito en mí. Piensa, ¿cuál es el propósito por el cual estás donde estás? ¿Con qué propósito te tiene Dios en la familia que tienes? ¿Qué propósito tiene Dios para ti hoy con la edad que tienes? ¿Qué propósito tiene Dios para ti en el lugar donde vives, en el barrio, en la ciudad, en el país donde estás? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para ti en la congregación donde te reúnes? Y el Señor hoy nos está diciendo que Él cumplirá su propósito con cada una de nosotras. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tus pensamientos. Gracias porque tus pensamientos no son como los nuestros. Y gracias, Señor, porque en cada página de tu palabra tienes palabras para nosotras. Y gracias, Señor, por lo que nos dices también en Isaías 43. Él está diciendo en esta mañana, Dios te ha creado, y puedes poner el nombre, tu nombre y el nombre de tus hijos o el nombre de tu familia. Él es el que nos formó. Él nos dice que no temamos, porque Él nos ha redimido, Él nos ha sacado de ese lugar oscuro, de ese lugar donde nos encontrábamos sin esperanza, en nuestro propio pecado. Y nos ha llamado, y nos ha llamado a cada una, no en lo colectivo, sino en lo particular, porque nos ha llamado a cada una por nuestro propio nombre. Ha llamado a cada uno de tus hijos con nombre propio. Y ha dicho, tú eres mío. ¡Qué maravilla! Yo soy de Dios. Cada una puede decir, gracias, Señor, porque soy tuya. Y nos está diciendo también que cuando crucemos por las aguas,
cuando crucemos por esas dificultades de la vida, Él nos vuelve y nos afirma: yo estaré contigo, Dios está con nosotras. Cuando crucemos esos ríos turbulentos, esos ríos donde pensamos que no hay esperanza, el Señor nos dice que esos problemas no serán tan grandes, esos problemas no nos cubrirán. Y si las pruebas parecen fuego, fuego que quema, esas llamas no nos abrazarán, porque el Señor está con nosotras. El Señor, el Creador, el gran yo soy, el Santo de Israel, nuestro Salvador. Él nos ha rescatado y por eso tenemos un propósito. Queremos caminar en tu propósito, Señor. Queremos escuchar tus verdades y no las mentiras del mundo. No queremos escuchar ni creer las mentiras del enemigo. No sé cuántas de nosotras hemos batallado por no sentirnos amadas, pero el Señor hoy nos recuerda cuánto nos ama y cuán valiosas somos ante sus ojos. No sé cuántas tienen temor o cuántas tenemos temor. ¿Cuáles son mis miedos? El Señor está diciendo: yo estoy contigo. Y no solamente contigo, sino con tus hijos, con los tuyos, con los que tú amas. El Señor hoy tiene esas palabras de afirmación, esas palabras amorosas. ¿A qué cosas en tu mente dices no puedo? ¿Cuál es esa circunstancia que decimos no puedo, Señor? No puedo. Tal vez otros puedan, pero yo no puedo. O tal vez pensamos eso de nuestros hijos. Ellos pueden hacer muchas cosas, pero eso no lo pueden hacer. ¿Cuál es el límite que hemos puesto en nuestra mente? Hoy queremos, en el poder de Cristo, romper eso y decir: sí puedo, sí puedo. Mi hijo sí puede romper ese yugo de adicción. Mi hijo sí puede romper ese hábito de la mentira. Mi hijo sí puede romper esa depresión. Mi hijo sí puede salir de esa quiebra económica. Señor, ayúdanos como madres, no solamente a tenerlos en oración y en pensamiento, sino que nosotras podamos ser valientes y decirlo y declararlo con nuestra boca. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en la vida de cada uno de nuestros hijos y en nuestra propia vida. Si estoy diciendo estoy cansada, estoy aburrida, ya no puedo más, hoy nos dices: hoy es un nuevo día, hoy hay esperanza. El Señor tiene la solución. Gracias, Padre.
por lo que nos has permitido orar y por lo que vas a seguir haciendo a través del día y a través de la semana. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias. Hemos orado todo esto en el nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.